Bien, buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a esta edición del Club de Lectores que nos place estar hoy con la compañera Elsa Tió, poeta nacional, muchas cosas a la vez. Ay, Dios mío, se me cae el micrófono. No se muchas te cae, cosas a la vez, pero más que nada amiga y una caribeñita fuerte que participa entre muchas cosas en el Post Antillano y es una columnista que a mí me ha impresionado en estos tiempos. Polemicista como ella sola, partido de oposición único, Elsa Tió. Así que nos place estar contigo hoy, Elsa. Si pueden apagar los micrófonos o reducir los volúmenes de otras personas que hay conversaciones, porque se está entrando toda la información a esta pantalla. Así que dentro de esa conversación vamos a estar con Elsa hoy hablando sobre este texto llamado Para un Palacio, un Caribe. Es un libro editado por la compañera Elsa Tió a nombre de la Universidad Interamericana, sobre una figura que yo no conocía muy bien, pero que ella lo adora, más allá de ser familia, que es José Gualberto Padilla, el Caribe, y una figura que poco a poco he ido conociendo a través de Elsa, por los escritos de ella y por cómo me ha explicado quién es esta figura. Así que con esa nota introductoria, Elsa, te damos la bienvenida al Club de Lectores de Pasillo del Sur Editores y el Post Antillano en esta edición, cuarta edición, que llevamos a cabo en los pasados ya 18 meses, donde sobre 40 escritores y escritoras puertorriqueñas han participado y han compartido de su obra. En el caso tuyo hoy estamos compartiendo una obra del 2012 que habías sugerido que la discutiéramos, una obra que se consigue en algunas de las librerías del país, pero en este momento tengo que destacarlo, Norberto González en Río Piedra. ¿Y por qué lo destaco? Porque ellos tuvieron la deferencia de darnos el libro para que participáramos hoy con el evento y es un gesto de la librería. Así que tengo que decirte en casa Norberto. Bien. Tengo que decirte que este libro, todo lo que se Pero recaude... antes, preséntate, ¿cómo estás? Bueno, primero besos tropicales a todos. Estoy aquí en Culebra mirando mi gran mar que amo y sobre todo quiero decir que te faltó lo más importante. Yo soy sobre todo poeta. Y bueno, yo dije, fue lo primero que dije, poeta nacional. Fue lo primero que dije. Bueno, yo, nacional, eso yo creo que se lo merecen Llorén Torres. No, yo, mi humildad que lo digan otros, pero a Llorén Torres tú lo puedes leer en una plaza y la gente vibra con él todavía en el siglo XXI. Y yo lo amo. Y por cierto, muy amigo que era de mi bisabuela. Pero vamos a hablar, yo me he dedicado a espantar el olvido también, porque este es un país con la memoria rota. Y sin memoria no hay país. Y debido a eso, algunas veces yo pongo de soslayo mi poesía, no en mi corazón ni en mis ganas de escribir, pero sí en mi voluntad de hacer llevarle a otras personas momentos heroicos en donde nos vemos reflejados en lo mejor de nosotros mismos, porque es parte de una lucha que hay que llevar ante la falta de autoestima, que colectivamente los medios de comunicación y el Departamento de Instrucción Pública ha llevado a cabo. No quieren educar a los puertorriqueños a ser puertorriqueños. Y si yo creo que una persona ayudó a cuajar la conciencia nacional en el Puerto Rico del siglo XIX y dio y plasmó una influencia que todavía, aún sin sospecharlo, la tenemos hoy, se llama esta figura de José Gualberto Padilla. Como yo estoy segura de los que me oyen, por esto mismo de la memoria rota, por esto mismo de que ya no se enseña en las escuelas, aunque mi bisabuela donó su libro, y era un libro de texto, en el 1947 en las escuelas, y otras personas de la generación sí conocían mucho la figura del Caribe, como Francisco Arribí, que me hablaba maravillas de él,
y se conocía sus parlamentos y tantas personas, pues hay que empatar otra vez porque tiene muchas cosas que decirnos hoy. Primero, yo puse, esta es la historia apasionada de un desagravio. Todo sucedió en los albores del Grito del Lares, cuando José Gualberto Padilla, mejor conocido por su seudónimo El Caribe, nos defendió de los ataques y la burla del poeta español Manuel del Palacio. Tenemos que entender esto, porque esta es la tiraera del siglo XIX. Primero tienen que entender por qué, cuál es la mentalidad del Caribe para poder defender a Puerto Rico y dejar a Puerto Rico frente al español con la última palabra y motivar a un país que lo vio como un ídolo o como un héroe civil en esa época. El Caribe era un joven nacido en el 1829 en San Juan, pero su padre, como escribano, se muda a Añasco y a los 15 años lo mandan a estudiar a España. En España, cuando él tenía como 19 años, su padre muere y su madre queda viuda con 8 hijos y sin recursos. Entonces no había seguro social ni seguro médico. Y él, ¿qué hace? Se muda. Esto es importante para saber cómo es que él gestiona y por qué él es tan efectivo después. A la muerte de su padre, él quiere regresar a Puerto Rico y la madre le dice que no, que él tiene que terminar su carrera. Se muda a Barcelona, donde trabaja y estudia medicina y además de trabajar en hospitales, trabaja donde en los periódicos liberales de Barcelona. En la Barcelona tal vez antimonárquica, con los pensamientos más modernos, se convierte en un grupo de jóvenes estudiantes que crean una revista que se llama La Azucena, donde ellos critican mucho la monarquía y él ya se da a conocer con un gran estilo satírico. Termina sus estudios y ya a los 27 años, sin haber podido regresar una sola vez a Puerto Rico, pero sin que por eso le merme el amor al país una sola ocasión, regresa a Puerto Rico y lo espera el gobernador Cotoner, que ya tenía noticias de sus andadas antimonárquicas, pero él le dice que él va a atender a su madre, que él viene a ser médico y atender a su madre y a sus hermanos. Él era el hijo mayor y efectivamente consigue un puesto en Vega Baja de médico titular y ahí se da a conocer como un gran médico. Ahí están las citas de Colitoste, de Fernández Junco, de cómo él no se le veía en la casa, él atendía a todos los pueblos, iba a caballo en su carruaje, atendía a todo el mundo y que solo la gente al verlo se curaban. O sea, él tenía un carisma, lo llamaban el superhombre, un hombre muy, muy guapo, alto, rubio, de pelo, de ojos verdes, pero que despreciaba mucho el gobierno español. Y una vez cuando le dijeron, usted parece español, le dijo, no me insulte usted. Cuando vivió en España había tenido muchas limitaciones económicas, de manera que cuando llega a Puerto Rico no es el niño repipi que llegó con todas las facilidades. Pero en esa época, cuando él era conocido y escribía así sus artículos defendiendo a Puerto Rico, cuando nos trataban de disminuir, llega un español que se llamaba Manuel del Palacio en el 1867. Y llega Manuel, ¿tú me ibas a preguntar algo? No, ahí te paro para volver a algo que quiero que explique. Y volvemos al capítulo de Manuel del Palacio que está aquí en el libro, es toda una sección del libro. Pero quiero que nos cuentes algo que es esencial para entender, a partir de la contribución de personas como José Gualberto Padilla, El Caribe, el Puerto Rico de hoy. Porque todos los personajes históricos que tú rescatas continuamente en tus columnas, yo voy a hablar de lo que me concierne a mí, publicadas en el Pozo Antillano, no voy a hablar de otros, yo hablo de los que me conciernen a mí. Muy bien. Hay un hilo que vas hilvanando, que es el valor del pensamiento autonomista, y segundo, el valor de la lucha social
a través de la prensa. Y en la figura de Gualberto Padilla, en la figura de Muñoz Rivera, en la figura de Valdoriotti de Castro, entre otros que tú continuamente vas documentando, está el autonomismo por un lado, pero está por otro lado el sentido de la prensa como una herramienta de lucha. Y bueno, eso me Vital, gustaría que lo abordaras, de la influencia de Padilla en Barcelona, los periódicos liberales y lo que él trae a Puerto Rico. bueno, indudablemente al escribir en los periódicos liberales y escribir inclusive un libro que se llamaba Zopoligrafía, que era usando los animales para criticar la monarquía, y molestos inclusive porque él se molestaba que porque él no pudo estudiar en su país y tenían que salir afuera y no tenían las facilidades. Pues obviamente de ahí viene una tradición periodística, pero la tradición periodística grande en Puerto Rico se da justo en el siglo XIX, en el 1889, desde mediados, pero sobre todo en el 1889, 1860 y pico, 70, pero en el 80, ¿por qué? Que es posterior a esta polémica, porque se da una ley en Cuba donde dicen que la autonomía no era afín con la Constitución española, y eso le da una apertura a la prensa para que se den muchos periódicos autonomistas en esa época. Pero esa es otra historia. Nosotros estamos antes, en el 67. Esa historia de cómo el periodismo en Puerto Rico ayuda a formar la conciencia de los puertorriqueños tiene que ver mucho. La historia de Padilla es como el verso en Puerto Rico y la décima, que él escribe en décima, va inculcando en el país un sentido de que la poesía los defiende. Y él, que fue un defensor del pueblo, se dedicó a defender a los chavau, a la mujer, al negro, al jíbaro. Pero en el caso de Padilla, Padilla era independentista. Padilla va preso por el Grito del Lares, porque según el libro de Moscoso, del Grito del Lares, él presidía la Junta Revolucionaria en Vega Baja. Aunque él era íntimo amigo de Valdoriotti, y acabaron presos juntos en Arecibo, después de la polémica y después del Grito del Lares. Pero antes de ir a esa parte del periodismo, porque eso es otra, este país no se formó con balas, se formó con versamiento, fueron tintas los que ayudaron a cuajar una resistencia de acuerdo a nuestra realidad. Pero cuando llega Manuel del Palacio en 1867, había una gran represión en Puerto Rico. Lola, tío, que era íntima del Caribe, inclusive mandaba a sus hijas a veranear de Cuba a Vega Baja con el Caribe, y que ambos eran independentistas. Ya se había tenido que ir al exilio con su marido Bonocio Tío, que era dueño de 2 periódicos, los cuales le cerraron también, y era un gran polemista. Y Lola la exilian por el marido, por las ideas del marido. Bonocio Tío Segarra es una figura que merece más estudio. Pero cuando llega Manuel del Palacio, ¿por qué llega a Puerto Rico? Él llega porque él escribe unos versos satíricos contra la reina. Contra la reina en una servilleta, y lo coge uno de los mozos, se los da a uno de la guardia y de castigo lo mandan a Puerto Rico. Y eso hay que entenderlo bien para uno entender por qué el Caribe le contesta de cierta forma. De manera que lo mandan de castigo a Puerto Rico, y él, que era una persona de la Academia de la Lengua en España, que se consideraba una persona liberal, por eso él se llamaba un liberal pasado por agua, llega a Puerto Rico y lo recibimos como un héroe. Banquetes, homenajes, fiestas, y aquí hace versecitos ridículos y monos en los sitios que va, en Ponce, en otros sitios, pero no más cae la monarquía, y a los 9 meses de haber estado en Puerto Rico nos regala unos versos satíricos donde se burla del negro, del jíbaro, de la mujer, que ¿cómo es que se llama? Que son una afrenta al país y que no se esperaba el país. Por eso le dicen
¿cómo es que se llama? Y ¿cómo es que se llama? Dice, y lo peor de todo son los negros y las mujeres andan, son todos hijos bastardos y aquí todo el mundo es vago. Fíjate cómo nos trata. Entonces, en medio de la represión que vivía, con la represión de haber sofocado, estar en medio del grito del ARE, de la persecución contra los independentistas, que en ese momento sobre todo fue contra los independentistas, la persecución con los autonomistas vino después. Cuando eso se da, ellos no contaban que había un boricua en Vega Baja que tuviera mejor versificación que Manuel del Palacio, que le contestara y se quedara con la última palabra. Y para que vean un ejemplo, nada mejor que ver cuando digo que es una tiraera, miren cómo le contesta el Caribe a el tono, fíjense el tono del Caribe. Ve a la página, por favor. Vete a la página 47, página 47, lo puse en el prólogo. Te dice, ten entendido Palacio y no a la espalda lo eche, que no cantarás victoria mientras el Caribe aliente, que no has de soltar la lengua sin que yo te la refrene, que no se de abrir tu boca sin que yo no te la cierre, y que vengas donde venga, siempre me hallarás de frente, que no he de ceder el paso a un villano mequetrefe, difamador por costumbre, por índole maldiciente, desvergonzado por vicio, sarcástico por juguete, culebra por el carácter, por el oficio serpiente, que en esta cuestión solemne hemos de reñir entre ambos como dos gallos ingleses, tú atacando a Puerto Rico, yo defendiendo lo terne, hasta quedarnos sin plumas, sin alas y sin copete. Hablar así en esa época en Puerto Rico era ir a la cárcel, y así fue a la cárcel, y no le importó, y así fue defendiendo, y para que tengan antes de hablar del significado histórico, pero para que cojan un sabor de cómo la polémica captó la imaginación popular, cómo la gente lo adoraba, que tenían veneración, como decía la crónica. Si te vas a la página 51, mira, Ron el Caribe, después de 23 años de su muerte, una etiqueta de ron con su rostro. Cuando un poeta ha logrado hoy día estar 86 grados prueba fuera de la botella. ¿Cómo captó esa imaginación para que con la bandera de Puerto Rico? Él muere en el 1896. Esto se produce a 23 años después. Pero ahí está, cómo caló en el país. Y yo he dado charlas en pueblos sobre el Caribe y de pronto una persona que yo no era tan mayor se me paró en el público y me decía, en mi casa, cuando mi madre tenía un problema, decía, para un palacio, un Caribe, para un palacio, un Caribe. Tenemos que entender lo que representó esto en esa época. Y cómo claro, entonces, en esa conversación, Elsa, esta polémica entra en el imaginario porque es una polémica desde lo constitutivo de la nación puertorriqueña. Exacto. Que cuestiona en la tradición independentista la relación con España, y el otro es un mensajero, el palacio es un mensajero. Por lo tanto, en esa conversación entra en el imaginario. Así que después te haré otras preguntas, pero en ese imaginario tú defiendes la figura de Palacio por su verticalidad, por su Palacio intelectual, pero también porque era un interlocutor de una nación, ¿correcto? No, pero yo no defiendo a Palacio, y te voy a decir por qué yo no defiendo a Palacio. No, perdona. Palacio no, a Gualberto el Padillo, perdón, me confundí. Tú lo defiendes porque representa una nación en lucha y es un portavoz de una identidad que está en formación, ¿correcto? En esa etapa del siglo XIX. Exacto. El Caribe creía en la República primero, no creía en la monarquía. Y obviamente quería Puerto Rico libre. Aunque 10 años más tarde, él es muy amigo de Valdoriotti, que lo invita a formar parte de la Sociedad Económica Viva del país. En un momento dado, Valdoriotti le pide a que corra como diputado para algo del Partido Autonomista, y él accede, aunque ese año se robaron las elecciones, porque los fraudes de esta gente vienen desde el siglo XIX. Pero eso es otro. El Caribe era independentista y murió independentista
como su hija, la hija del Caribe, que era nacionalista, donde Albizu iba mucho a casa de mi bisabuela a visitarla. Él ayuda a cuajar una conciencia nacional, como tú muy bien dices. Él es un interlocutor que llega más fácil a través del verso. Y la gente se sintió que defendió a los chavaos. Fíjate si defendió a los chavaos, que le dice Padilla al Caribe. Página. Bueno, para empezar y que entendamos bien la ofensa que hace ¿cómo es que se llama? Manuel del Palacio. Vete a la página 37, que ahí pueden ver, fíjate lo que dice de que ese tono burlón, que siglos ha fue Puerto Rico, hoy debiera llamarse Puerto Pobre, pues quien oro en él busque o plata o cobre, seguro tiene soberano mico, comer mofongo o educar un chico, morir de inercia aunque el esfuerzo sobre, ver siempre el piélago salobre y no soltar jamás el abanico. Todos son los placeres deliciosos de este vergel de suegros y de suegras, do muchos tienen hijos y no esposos, que no cesan del guiro los alegros, y son los negros sucios y asquerosos, y lo mejor de todo son los negros. Comprenderás que él se pudo haber quedado callado muy bien, él era un médico, tenía su propia hacienda, pero se empieza esta tiraera que dura un par de años, no sé, empieza en el 1868, 68, cuando él ya se va, y termina en el 1873, porque se publicaba en España y regresaba. Y eso hacía que tuviera más importancia para la gente porque le ganaban el español en su propio terreno, ¿no? Le daba un sentido y le dice, si este golpe aquí nos da frente a frente o de revés, quizás fuera descortés y nada más. Pero hacernos este alarde ya traspeo es tomar y espacio, es ser Manuel del Palacio muy cobarde, muy cobarde. O sea, él nos contesta cuando se va de Puerto Rico, pero no nos los dice aquí. Dice, y no busques otro apodo para bautizar el hecho que un hombre de pecho en pelo no se porta de ese modo. Ningún bueno se retira ante dar la batalla y detrás de la muralla a cubierto carga y tira. Y fíjate lo que dice, por eso al nombre de patria nuestro pecho se conmueve al ver que se le difama toda nuestra sangre hierve, que si mansos corderillos, también iracunda sierpe, amamos a quien nos ama y odiamos a quien nos odia. O sea, él estableció la raya y estableció un decir completamente diferente al discurso del momento, que eso lo describe muy bien Pedreira en el 1929, en el centenario de la revista Índice, cuando dice que él cambia con Tapia, que son los verdaderamente originales, que no copian, pero que traen un nuevo decir. Y en este caso, Padilla deja el poema, el lenguaje romántico, hermoso, enamorado, para hacer un lenguaje de rabia, de combatividad, de tensión ante las injusticias que veía de España. Y entonces eso va a captar la imaginación de toda una juventud que aquí se narra. Y si tú, una de las cosas más interesantes de ese libro es que yo he puesto en la última parte 9 artículos que escribió Mariano Abril, que era un gran periodista, que fue mano derecha también de Muñoz Rivera, aunque él era independentista, y fue el historiador oficial de Puerto Rico, y escribe en el 1914 9 artículos sobre Mariano, sobre el Caribe y su tiempo. No sobre un palacio. Sobre Gualberto el Caribe. Pero más que eso, es sobre su tiempo. Y él va narrando toda una época y explicando toda una época. Son muy interesantes. Y eso los rescaté del olvido y deben servir, como decía, como me escribió Marcelino Canino, esto cambia la historiografía. Lo que yo hice del prólogo y lo que dije cambia la historiografía para estudiar estos momentos. Okay, y dice, lo que pasa es que este momento yo lo descubro, no sé, aquí están otros compañeros que conocen también la conversación, yo lo descubro mucho a través de ti y tu énfasis sobre esto, las veces que hemos estado juntos en los últimos ya 18 meses, 2 años, pues siempre me has traído a José Gualberto
Padilla, el Caribe, y me has hablado de distintos tonos o decibeles de su fuerza a través de la palabra y la palabra escrita. Pero cuando uno ve esto y esta, como tú le llamas muy bien, la tiraera entre dos librepensadores de su momento, uno ideológicamente comprometido con este terruño, otro comprometido con la ideología del colonizador, porque ese discurso de la negritud y el racismo es igualito del siglo XX de los americanos, no cambió. Exacto, es decir, completamente. Entonces, dentro de esa consideración, en la psiquis nacional, ¿cómo se inserta José Gualberto Padilla el Canario? Y dentro de esa conversación, ahora, porque de esto me hablaste los otros días y quisiera que abundara, cómo la tiraera de reggaetón, la tiraera de las décimas, la tiraera a veces en las plenas, que son modalidades del siglo XX y del siglo XXI, por lo menos en el cantar, cómo eso se inserta en esta tradición que Gualberto Padilla va desarrollando en el siglo XIX. Bueno, yo creo que Padilla tiene una gran influencia y lo narra muy bien también Mariano Abril en toda su época y también ya ha llegado el siglo XX. Inclusive los cantantes, los decimeros, porque ven que esta poesía los defiende. Ya los reggaetoneros, que muchos pueden también partir de hacer crítica social, han roto la memoria de que le podría servir mucho este libro para ver que hay unos antecedentes históricos antes que ellos. Y que en ese sentido yo creo que falta más educación, pero no interés, que podría haber de parte de muchos de ellos. Y que y tal vez sin saberlo formen parte de un historial de resistencia. Yo creo que hay muchos reggaetoneros que yo mejor les daría a leer buenos libros de poesía porque saldrían mejor y no tienen la buena sátira y el buen humor. No tiene que caer en la ordinariedad. Es otro nivel que entonces por eso mismo es más efectivo y más poderoso. Porque ser ordinario es más fácil. Pero el Caribe entra por una de las cosas que escribe es porque era médico y no era un médico de la Reforma. Era un médico que iba a caballo a ir por todos los pueblos, conocía la mentalidad del boricua. Cuando le dice, mira tú, si aquí el Calvaracio le dice, todo el mundo es vago, ¿y qué él le dice? Sí, miren, él abre el café y el tabaco por la guarda y el plátano por el pie, más o menos, pero si tu manía es trabajar en exceso, vente aquí por medio peso y una ración cada día. Pero no le dice que eso, le dice todo lo que trabaja. Y después le dice, pero vente aquí a trabajar. Y cuando les dice que aquí se perdió dinero, sí. ¿Y dónde nuestro oro lo vas a encontrar de fijo? ¿Y quién se lo llevó? O sea, él le va cuestionando, pero como él había estudiado en España, él conocía la cultura española porque cuando él se burla de nuestro mofongo, él le dijo, mejor que tu olla podrida. Entonces él le puede contestar de tú a tú unas cosas y a la vez cuando hace la defensa de la mujer. Estamos hablando en el 1867, donde una madre soltera era un pecado y si tenía un hijo fuera de matrimonio era doble pecado, ¿no? O sea, una mujer amancebada y después una mujer madre soltera era un pecado. Y él se mete con las mujeres y fíjate lo que le contesta. Que hay madres sin ser esposas en Puerto Rico te extraña. Sin duda porque en España nunca se ven estas cosas. Allá, según he sabido, todas las mujeres, solo después de la boda, señales dan de marido. Así que para un remedio ni en caja bulto ni en fardo, si hay en España un bastardo, que ni un bastardo ni medio. Pero aquí es donde él rompe. Ahora es cuando él va a romper. ¿En qué página estás, Elsa? ¿En qué página estás? En la 42. Pero fíjate aquí cómo es que él, que lo adoraban hombres y mujeres, déjame decirte, pues te diré en voz muy alta que en esta borinque mía, toda es la que es madre cría, y eso aminora su falta. Ninguna mujer rehúsa la prenda de su desliz, hay mucha madre infeliz y no hay sola en una exclusa.
peque por debilidad o peque por torpe vicio, no hay una que un oficio esconda su libriandad. Aquí la madre es un poema de puro y santo cariño que consagra al débil niño con abnegación suprema, y aquí es donde él rompe el esquema, dice: ricas esquivando hurañas las goces de la fortuna, viven al pie de la cuna del hijo de sus entrañas. Pobre, vistiendo un andrajo y en afanar incesante, ganan para el tierno infante el noble pan del trabajo, y antes que arrojarle un día de sus maternales brazos, el corazón a pedazos arrancárselos podría. Noble figura que alegra el alma y la vivifica, noble si es pobre y si es rica, noble si es blanca y si es negra. Respeta su nombre, pues, a su gloria y a su fama, y ya que no con la dama, sé con la madre cortés. O sea, él va cogiendo cada área y lo va defendiendo. Y la gente esperaba esto en las plazas, las contestaciones. Esto no fue un debate entre intelectuales. Marcelino Canino me dice que cuando recogía el folclore de Puerto Rico, se encontraba que la gente le citaba partes de la polémica sin saber su procedencia ya, porque la gente, él fue a defender al pueblo. Es más, él ataca a la clase alta en Puerto Rico cuando le dice: mas no te falta disculpa en este conoce agento, y bien meditado el punto, no es tuya toda la culpa, no es tuya no la mancilla, que aquí lo mismo que en Flandes, y aquí está la frase del lapidaria: los grandes solo son grandes para aquel que se arrodilla. O sea que para que tú seas más grande que yo es que yo me incliné ante ti. Y entonces, si mis buenos paisanitos en sus hombros no te alzan, ni te miman, ni te ensalzan, ni te empolmen en palmito, si hasta en el apolineo carro no te remontan en coro, ni te toman por de oro cuando solo eres de barro, si a la par en tu clamor nunca hubieran confundido al proscrito desvalido con el válido escritor, si con menos humildad y más tacto y perspicacia honraran sí tu desgracia, pero no tu vanidad, no a mi patria motejara, y en los límites sujetos de las leyes del respeto, con respeto la tratara. Con eso aprendan tal vez algunos de mis paisanos a no andar besando manos y a tener más altivez. Con esta dura lección huyan quizás del abismo, del idiondo servilismo y la diosa adulación. O sea, él va cogiendo todo, pero fíjate cómo entendía la psiquis puertorriqueña. Más adelante le dice: pero si un día llegas a estar en desgracia, ningún solo borinqueño te dejará de dar la mano. Fíjate cómo entendía la psiquis, porque déjame decirte, él iba a leerle todos los días poesía a los presos. Tengo el periódico El País de la carta de los presos cuando él muere. Y cuando no había alcalde en el pueblo, que le pedían que fuera alcalde y lo hacía gratis, no iba a la alcaldía, se paraba frente a la casa que estaba frente a la catedral, hoy una ferretería espantosa, pero estaba junto a la catedral, se ponía una boina y dejaba que la gente viniera donde él con los problemas. Y en el 1930 encuentro un periódico donde cuentan cómo esta señora fue llorando porque le habían metido su hijo a la cárcel y él le dijo que llame al cabo, y el cabo vino. ¿Qué le pasó? Se robó unas cañas. ¿Qué le han dado? No, tiene que pagar una multa, yo se lo pago, déjenlo libre. O sea, él tenía fama no solo de buen médico y de buen poeta, sino que llevó a la acción la bondad, el patriotismo, el ocuparse de la gente desvalida. Y por eso decía que era muy engreído con los poderosos, pero sumamente bondadoso con el pueblo. O sea, con la gente de poder los trataba a un nivel diferente. Según lo leerás aquí porque tengo la cita, no quiero buscarte todo cita. Dime. Ok, Vic, me parece interesante esta figura que tú conoces bien, algunas otras personas conocen también bien, pero que pensaría yo que la mayoría del país hoy se ha olvidado, y se ha olvidado de lo que él hizo. Y te voy a dar una anécdota para que la veas. En estos días que hemos estado desde el 25 de mayo tan pendientes de las relaciones raciales, yo esta mañana me dedicaba a escuchar música, yo le llamo ahora retro, que era música de Luz Ester Benítez de la década del 70.
Esto parece lucecita, pero es 50 años después, es decir, ya esto es música antigua, por decir algo. Sí. Y cuando estoy viendo la iconografía sobre Luz Estel Benítez, me fascinan muchas cosas, pero una era el valor que ella le dio a su pelo en el afro. Cierto. Y en ese afro, el disco aquel Libre, creo que se llamaba, que es el disco azul, a lo mejor estoy confundiendo el título, pero es un disco emblemático, un disco importantísimo que ya se en la década del 70. Entonces, yo traigo eso porque nosotros tenemos que estar continuamente rescatando la memoria para darnos cuenta que ya hay territorios que como país hemos cubierto y no debemos invisibilizarlos, sino visibilizarlos, hacerlo normativo, nuevamente promoverlo. Con esa nota, pues rescatamos a Gualberto Padilla del Caribe y podemos hablar de una figura que en el siglo XIX me ayudó a entenderme como puertorriqueño, me ayudó a defenderme como puertorriqueño e impulsó una solución política que hasta el día de hoy muchos de nosotros impulsamos. Con ese punto y con todo lo que nos has dicho y con unas líneas geniales que habría que estar citándolas hoy, me gustaría saber si la gente que nos está siguiendo, algunos quisieran participar. Reconozco a algunos escritores aquí, pero no sé si la gente quiere hablar, decir algún comentario. Federico, que te veo ahí en pantalla. ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, pues si no, entonces seguimos, Elsa. Queremos dar una oportunidad a los que nos están escuchando. ¿Me escucha? Federico. Nada, yo quería enfatizar lo que han estado planteando ustedes, el desconocimiento de nuestra historia y del desconocimiento de nuestro ser en realidad, porque hay figuras que solamente conocemos una parte de ello, es decir, aquella parte que es menos conflictiva para el status quo, aquella parte que es más fácil de llevar por parte de la cultura hegemónica, ¿no? Entonces, de Gualberto Padilla, pues el poeta. Y entonces se le distingue pues, por el poeta, se le conoce su poesía, claro, se escoge también la poesía que se da a conocer de él, pero todos estos conflictos, todas estas luchas patriotas y sociales que él llevó a cabo, pues no aparecen en ningún lado. O sea, no aparecen en libros de historia de Puerto Rico. Yo por eso... Aparte del libro de Elsa, yo creo que daría mucho trabajo conseguir estos datos fuera de este libro. Y entonces a mí me parece que eso es fundamental, lo que tú planteas. Hay que constantemente estar rescatando nuestras figuras, estar rescatando aquellas cosas que nos hacen país, que nos hacen pueblo. Y esto era, claro, muy bien. Por ejemplo, esto fue un libro de texto. Aquí está la portada. En la página 173, este libro captó tanto la imaginación que las uniones obreras publicaban el libro. Y hay diferentes ediciones, pero aquí está la que abuela, que el dibujo lo hizo Carlos Marichal, fue libro de texto, y yo doné otro, que después la burocracia del departamento lo escondió. Yo se lo doné al departamento, al Interamericana, y el dinero que se saque es fondos para becas. Yo puedo volver a editarlo porque yo tengo los derechos y se lo puedo regalar si quiere al departamento, pero el departamento no lo quiere. El libro se puede bajar también por internet. Pero en esto de la defensa del negro, él entra directamente cuando le dice ¿cómo es que se llama? El Caribe termina en el 1873 la polémica y le dice esto en la página 44. Cuando él le habla de los negros, dice:
estás en error muy craso, que hay negros en este suelo, que sin que le falte un pelo valen más que algún caucaso, o sea, que algún hombre blanco. Ayer cosas, hombres hoy, porque esto fue en diciembre del 873, en septiembre fue la abolición de la esclavitud. Esclavos ayer hoy libres, no el armas cuanto ellas vibres, por lo que voy a decirte voy, viendo por la vez primera del sol los puros destellos, no son responsables ellos de su historia lastimera. Aguarda que el porvenir les dé nombre justo y digno, entre tanto sé benigno con quien empieza a vivir. Y aquí estas páginas cierro, pues cumplí con mi linaje en ultraje por ultraje, dándote hierro por hierro. O sea, él vivía, acuérdate que toda esta generación, no solo él, vivió en la época de una esclavitud que aborrecían, en una época de sistema de libretas que aborrecían, en una época de déspota, del despotismo ilustrado, y cada cual desde su trinchera podía luchar. Y el Caribe cambia el lenguaje poético y político del momento. Por eso le tengo que dedicar una parte cuando Muñoz Rivera tenía 24 años, que si leen los artículos de Muñoz Rivera los pueden publicar hoy, porque no usa el lenguaje floritero y suave, sino es sumamente combativo. Y va a conocerlo cuando él tenía 24 años y el Caribe 53, porque él quería, y eso lo descubrí en el libro de la Juventud de Muñoz Marín, que diga Muñoz Rivera, escrito por Quintín Negrón, el padre de Clara Ler, que decía que él fue a los 24 años de Barranquita, Vega Baja, a conocer el Caribe porque él hubiera querido firmar esa polémica 100 veces. Entonces ahí se crea una amistad entre esa juventud. Vicente Palés, hay toda una generación que ven que lo llamaban el maestro y que él va a influir decididamente. Influye en Paco Arriba, influye en mucha gente y hay que retomar eso. Por eso yo estoy de acuerdo con Federico, que es parte del problema del olvido a propósito que nos tienen de las partes puntuales, sociales, históricas, de defensa de la identidad y del ser puertorriqueño, fuese desde la independencia o fuese desde la autonomía, se borra todo. Y entonces el Caribe, fíjate que cuando Oller lo pinta abajo, y él muere en el 1896, la Estatua de la Libertad, todavía no nos habían invadido, con un papel que dice: los grandes solo son grandes para aquel que se arrodilla. Y el Caribe muere joven, a los 67 años, porque él lo mata a la muerte de su hijo, que no esperaba, muchacho joven que estaba estudiando leyes, y la situación política del país que va calando en él, y son muchos los sufrimientos y las frustraciones, y él lo dice. Y yo creo que esa historia de amor al país, esa historia de resistencia, yo estoy dispuesto a donar el libro, a volver a sacarlo, porque ya no quedan tanto. Y yo se lo dije a Norberto que lo podíamos volver a sacar, pero en Norberto González es donde quedan. Lo otro es ir a la Interamericana, pero la Interamericana no tiene un buen sistema de distribución de libros. Ese es el problema. Pero volviendo a esa página 44 que nos citaste, es impresionante. Fíjate, yo me sumo en la ignorancia cualificada, por decir algo, pero es interesante cómo él hace toda una defensa muy energética por la identidad y el respeto a los negros. Fíjate, Federico, yo no conozco, yo tengo que leer mucho de este tema, la defensa cultural en Down versus Bidwell, 1901, y en Balzac versus Puerto Rico, 1922,
cuando en esas decisiones del Tribunal Supremo Americano nos dicen que nosotros somos vagos, brutos, incivilizados, que somos negros, esto y lo otro. Yo conozco las respuestas jurídicas, pero no conozco las respuestas sociales. Y ahora hay un libro que estoy trabajando, que es el libro de Federico Torres, sobre Balzac versus el pueblo de Puerto Rico, no sé si lo conocen. Es un libro interesante de historia que acá salió el año pasado. Y no voy a hablar mucho porque me conecta con otro asunto, pero el libro es tratar de entender el pensamiento de Balzac, que era un puertorriqueño nacionalista de principios del siglo XX que cuestionó un asunto de la jurisdicción federal en Puerto Rico sobre los jurados. Y es por un editorial, porque Balzac también tenía un periódico, por dos editoriales que lo acusan. Entonces, ahí es el caso que es la génesis de Pueblo versus Sánchez Valle, que sale en el 2016. Así que lo que quiero traer es cuánta gente se sentó a contestarle al colonizador que mi dignidad va por encima de ellos en estos contextos particulares, cuando la palabra del colonizador sea por un intermediario como Palacio o por la propia voz de la corona española, me humillaban como pueblo, me humillaban como persona. Así que y te perseguían. Porque en 1844, en la página 44, en el 1873, este poema yo lo voy a rescatar para otras cosas. Yo no lo conocía, claro, porque yo conozco el pensamiento de Betances sobre la abolición, el de Valdoriotti, el de Segundo Ruiz Velo en particular, perdóname, sobre la abolición, aspectos de Tapia en su obra sobre la abolición y sobre la igualdad de la esclavitud de los hombres y mujeres negros que están esclavizados con los hombres que no lo son. Pero esto me parece una defensa muy interesante y no la conocía, y sería bueno marcarlo en otros procesos históricos de cómo se documentó la respuesta y la resistencia. Y aquí demuestra un concepto de justicia social que eran rasgos del puertorriqueño también, cuando abrazó colectivamente esta polémica y convirtió el Caribe en un ídolo en su época, porque hizo las defensas que espiritualmente el pueblo también está con ella. Y cuando habla del jíbaro, fíjate que también tiene que defender al jíbaro y le dice: pues tengo formal empeño y le he de sacar avante de que conozcas bastante al jíbaro borinqueño. Y fíjate cómo nos... Mira a ver si así no somos. Dulce como un caramelo con el que a buenas lo llama, amargo cual la retama quien lo lleve a repelo. O sea, tú me pides algo ahí, Elsa, tú me puedes conseguir algo ahí, cómo no, y tú me dices, oye, me tienes que conseguir algo, búscalo tú. O sea, el boricua, a las buenas sí, pero a las malas ni con los guardias, como decían. Y dice, exacto, morir, sí. Yo quería regresar un momentito a algo que mencionó y destacó Nina, y que a mí me parece que es bien importante que nos demos cuenta de eso y lo tomemos en estos momentos en consideración. Si nosotros vemos la lucha por la independencia en el siglo XIX, ¿verdad? Nosotros vemos cómo estaba tan unido la lucha por la independencia con una serie de reclamos sociales. Sí. Cómo ambas cosas iban a la par. Como por ejemplo la liberación de esclavos iba unido en el accionar de los dirigentes de la independencia de Puerto Rico de esa época. Pero también tenemos que reconocer que en parte, abundando sobre lo que decía Nina, después en el siglo XX como que hubo una separación política de esos issues. Y hubo una separación política, lamentablemente, de las luchas sociales, obreras, etcétera, de aquellas luchas que eran más dirigidas a los aspectos del estatus político. Y entonces eso realmente se ha manifestado y algunos han inclusive malinterpretado como si los sectores independentistas no hubiesen reconocido esas luchas. Lo que pasa es que las reconocían a un nivel diferente, no al mismo nivel que se destacan en estos momentos, y yo me atrevería a decir a cómo se destacaban
en el siglo XIX. Yo creo que eso nuevamente se está rescatando ahora y hay que volver a todas esas luchas, a todas esas figuras y volverlas a rescatar. La prueba de lo Porque que dice. realmente la lucha, por ejemplo, de la afrodescendencia tiene un legado en Puerto Rico que viene desde el siglo XIX, ¿te das cuenta? Claro. Pero que en un lapso de periodo político de este país se dejó a un lado Pero por los principales dirigentes políticos. Y entonces eso hay que volverlo a rescatar, hay que volver a unir las luchas sociales, porque en definitiva de eso se trata la lucha política. tanto las luchas independentistas como las luchas autonomistas dirigidas por Valdoriotti tenían vínculos muy profundos de la lucha contra la esclavitud con un desarrollo económico y con unas luchas sociales. No eran separables. Por eso, en parte, es que tú entiendes por qué una Lola Tío en el 1887 se arriesga a ir a donde el gobernador Contreras para pedir que los autonomistas presos los liberaran cuando todo el mundo apostaba en ese momento, como dijo Soltero, ahorita me acuerdo el nombre completo de él, que ella iba a salir de Fortaleza con las manos atadas para hacerle compañía a los presos autonomistas. Ella no era autonomista, Lola era una independentista furibunda. ¿Y qué la hace a ella a ir a defender a Valdoriotti de Castro, que en las cartas que encontré de los autonomistas a ellas y de ella a los autonomistas, le dice a Valdoriotti, en su casa hay un altar, en nuestra casa hay un altar en su nombre? Y si tú coges, cuando Valdoriotti va a las Cortes en el 1870 para pedir la enmienda Moret, es allí por primera vez donde habla de la autonomía y dice, no puede ser que un país tenga la servidumbre abajo con el hombre en la plaza, haciéndolo sentir menos, y con la servidumbre política arriba, con un gobierno que no nos da poderes. El discurso que él da causa tal impresión a José Martí que a la muerte de Valdoriotti, él va al pueblo de Azúa y da un discurso y dice, el que le quitó el látigo al amo azotador y sentó al esclavo al lado del amo. Y entonces hace un elogio de la autonomía de Martí, no porque él sea autonomista, porque él era un antiautonomista en Cuba, pero sí entiende la realidad que plantea y la dignidad de Valdoriotti, que para mí fue el hombre más fundamental del siglo XIX, el que crea un desarrollo, pero era el hombre más culto. Valdoriotti hablaba inglés, francés, italiano, alemán, había leído los economistas ingleses, se había dedicado a estudiar y estudiar y estudiar, tenía un proyecto económico. Eso fue lo que hizo que la autonomía prendiera. Fíjate, al independentismo le tiran con todo, lo destrozan. No dura, la lucha del Grito de Lares dura 48 horas. La independencia de Cuba duró 10 años. Los cogieron antes de tiempo. Para mí, yo creo que Betances erróneamente calculó mal y los tiró antes de tiempo desde París. Porque todavía no se había cuajado, los cogieron antes de tiempo, los mataron en su sitio, se tuvieron que ir al exilio o tuvieron que cerrar la boca. Tardaron casi 20 años en que pudiera surgir un movimiento autonomista de fuerza en el año terrible del 87. Pero hubo una diferencia. El gobernador que vino con con el Grito del Lares fue un gobernador infame que los mandó todos a la cárcel, los destrozó. Pero después del autonomismo, el gobernador Navas que vino, el gobernador, fíjate, fue al revés.
con el independentismo. El gobernador Nava lo sacó de la... Por eso es que mi tatarabuelo pudo salir libre de la cárcel, y Thorpe y Ramón Thorpe, que estuvo con él, y José Julián Acosta y todo ese grupo que estuvo con él en Arecibo, inclusive después del grito del Are, es el que uno de los que cuaja la bandera de Puerto Rico en Nueva York. Por eso, si van a esta página, hay una página importante que muere en el... Y las amistades de Lola son muy importantes. Hay una foto del entierro del Caribe que yo descubrí cuando fui a Vega Baja y le restauré la tumba al Caribe. Y Pedro Puig me llevó a casa a una tienda de pelotero y de fotos, y veo que hay una foto del tamaño de pelotero, pero con la cara del Caribe. Y yo le digo, oiga, ¿y qué usted hace con esto? Dice, el Caribe, sí. Y Pedro Puig le dice, esta es nieta de Trina. Y él ya me daba 5 chavos cuando yo vivía en Arecibo de chiquito. Pero cuando yo llegué aquí, le compré los negativos. Le compré los negativos al fotógrafo anterior. Mira, al entierro de la primera vez que se enarbola en un acto público la bandera de Puerto Rico. Sí, él murió independentista. A mí esto me parece fascinante, pero tenemos que ir cerrando el programa ahora. Yo creo, y recojo lo que dijo Federico Cintrón Fiallo, de tu contribución, que es rescatar la memoria histórica del siglo XIX, y dentro de eso documentarla en su complejidad, porque es compleja, porque muy compleja. Gualberto Padilla, el Caribe es una cosa, los otros son otras cosas. Mi hilo conductor, rectifico, es el periodismo, que me parece extraordinaria esta historia del periodismo del siglo XIX al siglo XX. Pero creo que vamos a tener que hacer otro programa más abajo, como dicen por ahí, y volverte a invitar, y entonces tal vez hacer una sesión de historia, de un diálogo histórico, porque tú vas hilvanando y tú llegas al siglo XX y me sigues hablando de otras personas, incluyendo Llorens, que es una figura muy interesante del principio del siglo hasta casi la mitad del siglo. Pero lo que quiero ahora es, Elsa, es darle un cierre al programa. Ya hemos abarcado el tiempo sobre este momento, y darte las gracias a ti, y darle las gracias a toda la gente que participó, al escritor Federico Cintrón Fiallo, este libro, Para un Palacio, un Caribe. Hay varias ediciones. Yo vengo de Río Piedras, está en Casa Norberto, pero hay otras históricas y también la del Departamento de Educación, que hizo otra. Y en este caso, editado por la compañera Elsa Tío, quien es una gran escritora, es una gran polemicista, es una gran editorialista, porque mira que edita, y ahora es diversa en la forma de comunicación, porque él está en todas las plataformas sociales, de las redes sociales, pero también está con nosotros el Post Antillano. Y por otro lado, es para mí, que lo puedo decir, no lo tienes que decir tú, lo puedo decir yo, una de nuestros poetas nacionales, con un claro historial de consistencia en utilizar la palabra para crear un nuevo imaginario. Así que yo te quiero dar las gracias a nombre del Post Antillano y de Pasillo del Sur Editores, a la gente que ha estado con nosotros. Este programa se va a editar ahora y se sube a las redes sociales. Es un documento para honrar a una figura importante en la formación de la nación puertorriqueña, que es José Gualberto Padilla, el Caribe. Que, Elsa, te damos las gracias entonces, y a toda la gente que ha estado con nosotros, incluyendo el compañero Federico, quien estuvo debatiendo. Gracias, Federico. Y me gustaría seguir hablando contigo porque tengo una información que te va a interesar sobre Lola. Yo te llamo, claro que sí. Fantástico. Bien, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon, a Federico, que estuvo compartiendo con nosotros, amigo y escritor, y a la compañera Elsa Tío por habernos dado besos tropicales para esta cosa. Muchos besos tropicales, como tú dices. Será hasta el próximo evento del Club de Lectores de Pasillo del Sur y el Post Antillano. Muchas gracias a todas y a todos. Hasta luego.